Cuando son las 9:43, vamos ya con la entrevista del día que, como ya se podrán imaginar, gira en torno a esas conversaciones entre el PS y el PP que ya se dan por cerradas, pero que no se terminan de cerrar. José Antonio Pastor, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, lo dicho, todo el mundo lo da por hecho, aunque de momento que se sepa no se ha certificado ese acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿o sí? No, efectivamente no están cerradas todavía. De hecho, ya anunciamos la semana pasada que esta misma semana, a partir de hoy, comenzaremos una nueva ronda de reuniones y conversaciones con el Partido Popular para cerrar algunos aspectos de aquello que dijimos que habíamos identificado como temas que desde el punto de vista político nos parecían prioritarios, ¿no?, con carácter fundamental. Esperemos que en estos días pueda cerrarse, porque es verdad que el clima ha sido positivo y que la actitud de ambos partidos creo que ha sido constructiva, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas a la hora de cerrar un acuerdo que sea solvente para garantizar, como decía Patxi López, un gobierno sólido, solvente, estable y sobre todo con estabilidad para toda la legislatura. Ustedes dijeron durante la campaña que no habría ningún acuerdo entre el PS y el Partido Popular, que si los populares querían apoyar al candidato socialista en el debate de investidura, que muy bien, pero que no sería a cambio de un acuerdo. Ahora sí parece que se va a plasmar ese acuerdo. Bueno, lo que hemos dicho desde el principio es que no iba a haber un gobierno de coalición con el Partido Popular, y no lo va a haber. Patxi López hará un gobierno en solitario, con personalidades independientes, con gente del Partido Socialista, pero no va a haber un gobierno de coalición con el Partido Popular. Lo que sí va a haber probablemente son puntos de acuerdo, compromisos en temas de asuntos políticos, materias políticas que a ambos partidos nos parecen importantes y que es lo que vamos a trabajar esta semana, ¿no? Con el objetivo de que esos acuerdos garanticen una estabilidad a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Entre otras cosas porque no es cierto esa imagen que pretenden trasladar los nacionalistas de inestabilidad de este gobierno. Es verdad que va a ser un gobierno que va a formarlo un solo partido, que va a ser un gobierno en minoría, pero con apoyos parlamentarios suficientes, y quiero recordar que gobiernos en minoría han sido los dos últimos gobiernos del señor Ibarretxe, y que, en fin, han tenido una legislatura relativamente tranquila y con una imagen de estabilidad porque el Partido Socialista desde la oposición se ha empeñado en que así fuera y ha sido capaz de arrimar el hombro para poner por delante de los intereses del Partido Socialista, en este caso, los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y lo que esperamos es de la responsabilidad de todos los partidos políticos de la Cámara Vasca y especialmente del Partido Nacionalista Vasco, que es el partido con más escaños en la Cámara, que tenga esa misma actitud de responsabilidad, ¿no? Supongo que habrá que esperar un tiempo hasta que digieran los resultados electorales y se les pase esta especie de rabieta que les ha entrado ante la posibilidad de perder el gobierno y entre después una cierta dosis de sentido común. ¿Van a plasmar los acuerdos en un papel tal y como les exige el Partido Popular? Bueno, pues no nos negamos a esa posibilidad, ¿no? En fin, el Partido Popular ha insistido mucho en esa posibilidad. A nosotros no nos parece algo que sea casus belli para nosotros. Si al final hay que plasmarlo en un documento, pues se podrá hacer. No estamos cerrados a esa posibilidad. Nos parece más importante que se hagan unos buenos acuerdos, que haya unos compromisos generales sobre las grandes políticas a aplicar en este país. Señor Pastor, algunos partidos dan por hecho que el PS se puede convertir en un rehén del Partido Popular y ayer mismo Antonio Basagoiti decía que estaría bien que se alcanzara un acuerdo un poco más largo porque de no ser así, decía él, la legislatura para el PSE podría acortarse notablemente. Bueno, eso es parte, supongo, del discurso que le corresponde hacer al señor Basagoiti y al PP de hacer valer sus escaños y su resultado electoral, ¿no? Creo que es más estrategia y fuegos de artificio que otra cosa, ¿verdad? Yo creo que los acuerdos serán acuerdos sensatos y responsables. No creo que el Partido Popular se pueda permitir el lujo de jugar a la irresponsabilidad. Recientemente, perdone, decía el señor Basagoiti que eran ellos quienes ponían y quienes quitaban lehendakaris actualmente. Bueno, pero es parte de ese mismo discurso que le comento, ¿no? Hacerse valer y un poco táctica y estrategia más bien de puertas adentro que otra cosa, ¿no? En cualquier caso, lo que desde luego no puede pretender el Partido Popular es imponer su ideario político y programático al Partido Socialista en una negociación, por mucho que exista buena disposición del Partido Socialista, ¿no? Porque quien va a formar gobierno es el Partido Socialista. Nosotros somos receptivos y estamos abiertos a recoger ideas, sugerencias y a plasmar acuerdos, pero tampoco a aceptar imposiciones. En esa misma línea se mencionaba también ayer el diputado general de Vizcaya, el señor Bilbao, que decía que, bueno, que el Partido Socialista a Patxi López le daba, como mucho, decía él, 2 años de gobierno. Pues me parece muy bien, ¿no?, que uno quiera hacer bromas en el puente y contar chistes, ¿no?, porque no deja de ser una mera anécdota esas declaraciones, porque la vocación del gobierno de Patxi López, desde luego, es agotar la legislatura y, desde luego, ir más allá a un futuro gobierno.
y por lo tanto, bueno, también se decían muchas cosas, ¿no?, de que Patxi López no iba a ser capaz de presentarse a candidato al Lehendakari, que Patxi López en su momento no iba a aguantar el pulso, que íbamos a tener presiones del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, todo eso se ha demostrado que no dejan de ser especulaciones, y una especulación más es lo que ha hecho el diputado general, ¿no? En cualquier caso, son cosas que más que contestarlas ahora, las irá demostrando el tiempo, poquito a poco. Y tengo que decirle al señor Bilbao que dentro de 2 años, si quiere, volvemos a hacer esa apuesta. Bueno, pues, lo que dice entonces. Pues en esa misma entrevista el señor Bilbao decía que el PSE y el PNV estaban de alguna manera condenados a entenderse y que ese acuerdo, ese acercamiento entre ambos partidos se daría después de que el gobierno de Patxi López fracase, dice él, lo dicho, dentro de un par de años. Bueno, yo creo que efectivamente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, el nacionalismo democrático y el socialismo, han sido y son probablemente las dos grandes ideologías que han vertebrado Euskadi históricamente y que lo siguen haciendo ahora, ¿no? Y hubiera sido bueno llegar a un escenario, después de estas elecciones, de entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas. No ha sido posible porque el Partido Nacionalista Vasco ha puesto por delante de todo su interés en mantener al señor Ibarretxe o a un candidato nacionalista como Lehendakari, ¿no? Y nos ha puesto encima de la mesa un documento en el que habla de acuerdos entre diferentes, de transversalidad, de llegar a acuerdos entre distintos. En fin, un discurso que no ha usado en los últimos 10 años. Es decir, cuando ha podido hacer esa política que ahora dice defender, no lo ha hecho, y ahora que no tiene posibilidades de hacerlo es cuando lo defiende, ¿no? Pero, en fin, todos sabemos que no era creíble lo que decían ahora y que no era más que una estrategia pura y dura por mantenerse en el poder, ¿no? Yo sigo pensando, en cualquier caso, que ese entendimiento básico en los grandes temas del país será posible, es necesario y se producirá con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, como con el resto de partidos políticos del Parlamento Vasco, ¿no? ¿La presidencia del Parlamento Vasco va a ser para el Partido Popular? Puede serlo, no lo han planteado así de contundentemente en las negociaciones, pero es verdad que puede haber un cierto interés por parte del Partido Popular en tener la presidencia. A nosotros, en principio, no nos parece un obstáculo insalvable. Lo que sí mantenemos es un criterio básico, ¿no?, que puesto que van a ser 2 partidos los que en principio apoyen la investidura de Patxi López como Lehendakari, esos 2 partidos son los que tienen que tener la mayoría de la mesa del Parlamento, es decir, 3 de los 5 miembros. ¿Qué composición concreta se establece? Quién tiene la presidencia y quién tiene los otros 2 miembros de la mesa, o uno u otro, es lo que cerraremos a lo largo de esta semana, una vez que demos inicio a esta segunda ronda de conversación. Puede resultar llamativo, en caso de que eso se confirme, por el hecho de que el partido que gana las elecciones, que es el PNV, no se haría cargo de la presidencia del Parlamento Vasco, pero ni siquiera el partido que pudiera estar gobernando el Parlamento Vasco. Sería la tercera fuerza quien se hiciera con ese puesto. Bueno, es que esa especie de doctrina que ha querido establecer el Partido Nacionalista Vasco, de que siempre quien gana las elecciones preside el Parlamento Vasco, es falsa. No es la primera vez que se ha dado esta circunstancia en el Parlamento Vasco. Lo que sí ha sido una norma, y además es lógico, es que quien gobierna es quien tiene la mayoría de la mesa del Parlamento Vasco, lógicamente, porque la mesa no se puede convertir en un elemento de bloqueo de la acción del Ejecutivo, ¿no? Y no es el primer caso, ni en este ni en otros parlamentos, en que un partido político distinto del que ha ganado las elecciones ostenta la presidencia. Todo depende de los acuerdos políticos que se alcancen entre los diferentes partidos a la hora de conformar un gobierno. Si en este caso los acuerdos básicos para investir a Patxi Lehendakari son entre el Partido Socialista y el Partido Popular, parece lógico pensar que son ambos partidos los que tienen que tener la mayoría en la mesa del Parlamento.